quiero compartir esa relación con Jesús que a veces pasa por fases diferentes, que a veces lo percibimos de manera diferente. Hasta muchas veces pensamos de que estamos solos, cuando realmente Jesús ha estado siempre a nuestro lado. Y quiero leer un texto en Lucas 24, en el versículo 28. Lucas 24, capítulo 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo los habían reconocido al partir el pan. Vemos a aquellos cristianos, aquellos discípulos, que estaban eufóricos, seguían a Jesús, veían los milagros de Jesús, pero llegó un momento de que Jesús fue arrestado. Y no solamente arrestado, sino que fue crucificado. Y ahí fue cuando vino el desánimo de todos aquellos discípulos. El desánimo no viene cuando estamos aquí en júbilo saltando, cuando nos va todo bien, cuando nos sale un alquiler barato, un buen trabajo. Ahí no viene el desánimo. El desánimo viene en la prueba, en la dificultad, en pensar que lo bueno se ha acabado. Y estos discípulos, al final, al ver a su Señor, aquel que pensaban que iba a ser el Salvador de sus vidas, que iba a restablecer sus vidas, su reino, el reino de Israel, se vinieron abajo todas sus expectativas y se desanimaron. Y vemos que de una manera o de otra los discípulos huyen, se van de Jerusalén. Y vemos de que salen de Jerusalén y hubo unos de ellos de que se fueron, dicen que iban para Emaús, desanimados, porque una esperanza trucada lleva al desánimo. ¿Qué nos van a contar a nosotros, no? Cuando tenemos unas expectativas y al final esas expectativas al final se caen, nos quedamos sin nada y al final entramos en ese desánimo. Y estos discípulos dicen que sufrieron el escándalo de la cruz y se desanimaron. Porque la misma palabra dice Pablo, ¿no? Porque la palabra de la cruz dice es locura para los que se pierden. Solamente la palabra cruz, para aquellos de que no están afirmados en el Señor, es locura, es dolor, es sufrimiento. Pero sin embargo dicen, pero a los que se salvan, dice, a esto es el poder de Dios. A los que conocemos realmente el poder de aquel sacrificio de la cruz,
La cruz no nos es de desánimo, sino al revés, que nos es de ánimo, de fortaleza. Y por eso, si os dais cuenta, Jesús en un momento decía a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. La cruz nunca ha sido mala. Puede que dolorosa. Puede que sea de esfuerzo. Puede que sea ese camino angosto que dice la palabra del Señor. Pero su fin, su final, su meta, su recompensa es de vida eterna. Caminos Emmaus, de desánimo, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. El camino a Emmaus es un camino de pocas esperanzas y cero visiones. Fijaros que es algo más que un desierto. A veces decimos: estoy pasando por un desierto. No, es algo más. Sin ninguna esperanza y sin ninguna visión de un objetivo a poder alcanzar. O sea, te quedas en blanco y además mirándote y diciendo sin ningún recurso. Y ese es el camino que habían cogido. Y el desánimo detiene nuestra vida espiritual. Cuando nos desanimamos, cuando perdemos la visión, la esperanza. Hay un libro que lo estamos leyendo ahora, ¿no? Una iglesia en el poder del Espíritu Santo, Dalton Harrison, que dice que hay gente que tiene fe, pero que no tiene esperanza. Y si no tienes esperanza, la fe te va a servir para muy poco. Porque crees en Dios, no vas a cumplir tus objetivos. Tienes que tener una esperanza, tienes que tener una visión de aquello que ves, que el Señor te dice de que vas a poder alcanzar. Y el desánimo, al final, lo que hace es detener nuestra vida espiritual. Fijaros mismo Job, lo que decía, ¿no? Está mi alma hastiada de mi vida. Llegaba un momento en todo ese dolor, en todo ese sufrimiento, en todo ese no entender lo que le estaba pasando, que decía que su alma estaba hastiada de su vida. Daré libre curso a mi queja. Algunos se quejan en esa situación porque quejarse se queja. Hablaré con amargura de mi alma. Fijaros hasta dónde el enemigo nos lleva al final a nuestra vida, al final hasta aborrecer hasta nuestra propia vida. Hasta confesar con nuestra boca maldiciones para nuestra propia vida. Si vemos a Elías cuando huye allí de Jezabel, al final le pasaba lo mismo. Porque las victorias de ayer, no te creas que te van a dar las victorias de hoy. Muchas veces hablamos de recuerdos, no, es que yo es que en mi país predicaba, yo es que era de la alabanza, yo es que tal, yo es que... Muy bien, pero las cenizas de los fuegos anteriores no avivan el fuego, al revés, las cenizas, todos aquellos de que han tenido alguna calefacción de leña, o saben que para que arda hay que quitar la ceniza vieja, hay que limpiar, y así puede entrar aire fresco y eso aviva el fuego. Y a veces pensamos de que las victorias anteriores, como que eso ya no sirve, no, pero aquí tenemos al mismo Elías, de que después de haber tenido aquella victoria que cayó fuego de Dios, no, o sea, el profeta de poder, de repente, cuando se entera que Jezabel le ha dado, por decirlo de una manera, un edicto de que lo maten, cuando realmente ve que está en juego su vida, dice que va, se mete allí debajo de un árbol y las palabras que al final le estaba diciendo que deseaba morirse. Ojalá Dios me quite la vida. Pero ¿cómo ha pasado ese hombre de una manifestación de poder de Dios
de hacer descender fuego de Dios, de quedarse, por decirlo, sobre aquellos profetas de Baal y de Asera. O sea, una victoria reflejada en la palabra del Señor y en aquel momento impresionante que todo el pueblo no dijo, no, Jehová es el Señor. Y en nada, en un instante, pasar a esconderse, a desear la muerte y que Dios le quite la vida. Así de frágiles somos. Hoy estamos en lo máximo de lo máximo y en 5 minutos, no te estoy diciendo ni en 5 días. En 5 minutos una noticia, una situación y nos pone abajo, cae en nuestra vida a un precipicio que no sabemos ni a dónde estamos. Hasta de la manera que hablamos nos desanimamos. A nosotros mismos y a otros. Porque dice la palabra que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. No es tanto lo que recibimos, es mucho más lo que sale por nuestra boca. Hay gente que se maldicen a ellos mismos con su boca. Hay gente que profetiza con su propia boca calamidades para sí mismo. Y eso es lo que al final muchas veces pasa en ese desánimo. Pero la buena noticia es que Jesús iba caminando con aquellos discípulos camino a Emmaus, y la mejor noticia no es que iba caminando con ellos, sino que camina Jesús con cada uno de nosotros. Que a pesar que nuestras sensaciones a veces sean como la de estos hombres, de desánimo, sin ninguna visión, sin ninguna esperanza, no sentimos la presencia del Señor, estamos como quien dice en un abandono, huyendo, pero la realidad es de que Jesús sigue caminando con cada uno de nosotros, como lo hizo con estos hombres. Sí es verdad que los problemas no nos dejan ver a Jesús. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos. El mismo Señor al lado nuestro y nosotros lo único que vemos es el problema y no vemos más que el problema y no vemos que Jesús está con nosotros. Vemos a aquellos discípulos cómo se lamentaban por la muerte, ¿no? Iban hablando con el mismo Jesús y se estaban lamentando con la muerte de Jesús porque habían perdido además su esperanza de aquellas recompensas terrenales al final. Porque ellos en sí lo que esperaban era que Jesús restituiría el reino de Israel, que echaría fuera a aquellos romanos, aquellos que parecían que eran los que estorbaban, los que era la madre de sus males, y que les iba a dar una nueva identidad como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Y en un momento vemos de que lo único que salía de su boca, ay, fíjate lo que ha pasado, con lo bonito que fue por un momento, con las ilusiones que nos habíamos hecho. Y fíjate lo que ha pasado, ahora nos hemos quedado desamparados, huérfanos, hablando con el mismo Jesús. Todas estas cosas. A veces tú y yo nos vemos hablando con Jesús de todas esas cosas como que ya las hemos perdido, aquel que las tiene en su mano. Venimos con esos lamentos a Jesús, cuando al final todo eso está en manos de Él. Y muchas veces en la iglesia pasa lo mismo. Vemos gente que se está lamentando. Primeramente porque no han venido a buscar al Señor, han venido a resolver un problema terrenal, por decirlo de una manera. Un trabajo, una casa, un marido, una familia que igual está. Y por lo que sea no han llegado, no era su tiempo.
y no han llegado a conseguirlo. Y se han encontrado en esa situación de desánimo. Y entonces empiezan a decir, bueno, esto ya se ha acabado. Y pierden la esperanza. Porque piensan que Dios los ha abandonado. Cuando lo que no se dan cuenta, que esos problemas no dejan que abran sus ojos, que puedan ver que Jesús está caminando con ellos. Que el que puede bendecir sus vidas, que el que puede restaurar todo aquello que el diablo ha robado, está caminando con ellos. Los problemas hacen difícil que pongamos los ojos en el cielo. Y es verdad. Yo no te voy a decir que no. Vemos que las dificultades nos impiden muchas veces poner esos ojos en el cielo. Por eso dice que los ojos de ellos estaban velados, como que no veían. Porque lo único que estaban viendo es de que su situación se había perdido. Pero lo que yo sí sé es que con Jesús el camino se hace mucho más corto. Ese camino de angustia, ese camino de fracaso, ese camino de desánimo, cuando Jesús está cerca, se hace mucho más corto. Porque, fijaros lo que dice la palabra, dice que aunque no lo veían, que es a veces lo que te pasa a ti y a mí, que miramos y parece como que no vemos a Dios por ningún sitio. Pero dice, había algo en nuestro corazón, como que ardía en nuestro corazón. Y eso que al final te mantiene, que no te deja caer a pesar que tus ojos naturales ven otra cosa o no ven nada. Pero dentro de nosotros hay como un fuego que al final nos hace permanecer y mantener esa esperanza. Sí, sin ver, porque la fe dice que es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Por eso es importante. Aunque tú no veas, el poder sentir esa presencia, el poder sentir de que al final hay algo especial, aunque tú no lo puedas ver, que era lo que les pasaba a ellos. Porque la palabra del Señor dice que cambia las vidas, se trae gozo y alegría. Les iba compartiendo la palabra del Señor por ese camino y esa palabra iba trayendo esperanza. La presencia del Señor trae esperanza y confianza a nuestras vidas. Cuando Dios le dice a Moisés de que iría con todo su pueblo a Canaán y dice, bueno, pero ¿quién va a venir con nosotros? Porque si tu presencia no va conmigo, yo de aquí no me muevo. Y algo que tienes que tener claro, cuando Dios te dice, vete y alcanza esto, te ha dado una promesa, te ha dado esa visión de lo que Dios quiere para tu vida, sea la que sea, lo único importante no es lo que tú veas, no son los enemigos que te encuentres, no son las dificultades, o si hay desierto, o hay agua o no hay agua, sino lo importante es si Jesús camina contigo. Y eso no significa que tú lo vayas a ver. Habrá momentos como le pasaba a Moisés, ¿no? A aquella columna de fuego, o aquella nube que será visible. Y gloria a Dios porque no caminamos ni por fe, ya es que el mismo Dios está allí con nosotros y no nos hace falta ni fe porque ya vemos. Pero habrá otras veces que aunque el Señor esté a nuestro lado, nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra esperanza estará tan bajita que Él caminará también con nosotros y no lo podremos ver. Pero sí, si miramos a nuestro interior, a nuestro corazón, lo podremos sentir. ¿Qué era lo que le pasaba a estos discípulos? Y cuando deseamos la comunión con Jesús, entonces dice, podemos ver. Cuando realmente hay un interés de querernos acercar a Jesús, de que Jesús esté con nosotros,
cuando hay un anhelo de invitarle a estar con nosotros, dice que tus ojos serán abiertos y mis ojos serán abiertos. Cuando realmente haya un anhelo personal, cuando tú vengas al final con esa hambre, con esa necesidad, con ese deseo de que Jesús esté contigo. Dice que Jesús hizo como que se iba más lejos. Porque algo que yo tengo claro es que Jesús llama, pero no obliga. A algunos parece como que Dios tiene que venir a obligarles. No, Dios está ahí. Y si tú quieres, dice, tanto que Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré. No, a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Porque Jesús llama, pero no te obliga. Jesús va caminando al lado tuyo, pero tuya va a ser siempre la decisión. Y estos que iban con Jesús no solamente le abrieron la puerta, sino que le obligaron a quedarse. Fijaros que era aquello que había en su interior, que a pesar de que no le reconocían, deseaban que aquel hombre especial se quedaría con ellos. Buscaban la comunión con Cristo. Le clamaron, quédate con nosotros. Por eso la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. En el mismo contexto que estaba hablando. Jeremías profetizando allí la deportación, pero sin embargo decía, clamar a mí. Yo responderé y os mostraré cosas, ese volver de aquella deportación, o sea, no solamente veas el mal, la corrección, sino que detrás de eso va a haber bendición, yo restituiré a mi pueblo. Aunque ahora estés en el empiece del proceso y sea duro, pero si tú me buscas, yo te mostraré que la obra perfecta que quiero hacer en tu vida. Y los discípulos de Maús dice que volvieron después de aquel encuentro con Jesús. Dice que fueron abiertos sus ojos, lo reconocieron, que eran Jesús. Cuando tú anhelas su presencia, cuando tú anhelas estar en intimidad con Él, cuando tú anhelas como ellos compartir, no, quédate y come con nosotros. Dice que sus ojos fueron abiertos. Cuando tú anhelas esa relación con el Señor, cuando tú vienes y tienes relación con el cuerpo de Cristo, con su iglesia, cuando tú anhelas esa relación con Él, dice que tus ojos en ese momento son abiertos. Y le vieron y reconocieron. Y dice, ahora entendemos por qué ardía nuestro corazón cuando nos compartía, cuando nos abría las Escrituras por el camino. Porque entendieron que era el mismo Jesús el que había estado caminando con ellos. Dice de que volvieron a Jerusalén en victoria. Fijaros lo que significa una transformación de la misma manera que en 5 minutos pasamos de lo máximo, ¿no? Hemos hablado de Elías, que pasamos casi como pajaritos en el cielo, por ahí, tocando casi el trono de Dios. Y descendemos hasta casi lo más profundo de las tinieblas en 5 minutos. En 5 minutos también salieron de la más profunda depresión que había a estar otra vez en victoria. A hacer luz. Esto es lo que ocurre cuando hay un encuentro con Jesús. Cuando hay anhelo de relacionarse con Jesús. Y fueron allí a Jerusalén y las palabras que dijeron, no está aquí, Él está vivo. Ha resucitado. Y decía, acordaros de lo que os habló cuando estaba en Galilea. De que al tercer día iba a resucitar. El mismo Jesús que resucitó
dice de que está hoy aquí con nosotros. No está en una tumba, sino que está aquí con cada uno de nosotros. ¿Se me oye o no? Más, bueno, déjame un micrófono. Sí. Esto es otra cosa. El mismo Jesús, cuando les dio aquella gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, ¿no?, que yo os he enseñado, ¿no? Y luego continúa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas son las palabras que les dijo. No importa tu situación. No importa si hoy te encuentras por arriba y tus ojos le ven y no te hace falta casi ni la fe. O si estás por abajo y no sientes nada, eres casi como una piedra. Pero lo importante es que Jesús está contigo. Lo importante es que si tú verdaderamente quieres tener una relación con Él, Él lleva ya mucho tiempo llamando a la puerta. Lo único que tienes que hacer es abrir. Y Él dice que entrará y que cenará contigo. El mismo Señor dijo: donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Por eso la importancia de la congregación. Yo sé que hay hermanos que dicen: no, yo tengo mi relación, yo creo en Dios. Claro, la mayoría de las personas creen en Dios. Hasta los demonios creen en Dios. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de tener una relación con Dios, de creerle a Dios, de vivir conforme a Dios, de entender que allí donde yo no llego, Él es el que me ayuda a caminar, de entender que cuando yo me caigo, Él me levanta, que entender que cuando yo le fallo, la sangre de Jesús es poderosa para limpiarme y darme otra nueva oportunidad. Todas esas cosas es lo que al final representa el poder, el caminar con Jesús. Y no solamente nos dijo de que Él iba a estar con nosotros, sino cuando aquellos discípulos llegaron a Jerusalén, le dijeron: esperar. Esperar a recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque anteriormente habían caminado con Él y estaban eufóricos. Pero en un momento dice que decayeron. Sus esperanzas se cayeron. Cada uno se fue a su oficio. Y Jesús sabía cómo somos, que hoy estamos para arriba, mañana para abajo, que dependemos muchas veces de las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Y esta vez dijo: no, esta vez yo voy a estar con vosotros todos los días. Pero esperar en Jerusalén a recibir al Espíritu Santo, porque recibéis poder cuando hayáis recibido al Espíritu Santo. Y fueron y recibieron al Espíritu Santo, que estaban en esa misma actitud de búsqueda, unánimes, la importancia de unánimes, en oración, en súplica, en alabanza, en adoración al Señor, en gratitud al Señor. Y en ese momento, cuando descendió el Espíritu Santo y le dio poder para poder tener una vida en victoria. Y eso es lo que yo te quiero compartir en esta mañana. Yo no sé cuál será tu circunstancia. Yo no sé si hoy tú te encuentras en el máximo de los máximos y vas a ser la luz para el resto. O si estás en la más profunda oscuridad. Lo único que sé, que tengo la certeza, es que Jesús camina al lado tuyo.
que a pesar de tus sentimientos, a pesar de tus emociones, a pesar de lo que tus propios ojos ven, que no te estoy diciendo que veas mal, no, que tú ves la realidad, pero que por encima de esa realidad está el poder de Dios. Y que lo único que tienes que hacer es como aquellos discípulos. Dice, lo obligaron a quedarse con ellos. Es una actitud de decirle, como os acordáis de Jacob peleando allí con el ángel, hasta que tú no me bendigas, yo de aquí no te suelto. Tú no te vas de al lado mío hasta que tú no hagas aquello a lo que has venido a mi vida. Y el Señor no tardó. En ese instante dice que abrió los ojos de aquellos discípulos y le reconocieron que era Jesús. Cuando tú buscas al Señor con ese clamor, con ese anhelo de tener su presencia, Él no se tarda en manifestar. Y además te dice, como le dijo a aquellos discípulos, no solamente quiero que vivas por fe, porque yo sé que tu fe varía. Acordaos de Pedro. No, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y a poco negándole. Y no somos mejores que Pedro. Por eso dice, ahora esperad a recibir al Espíritu Santo para que os dé poder, para ser testigos, para poder ser agentes de bendición, que den testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un testigo es aquel que certifica aquello que ha visto. Para que vamos a decir, hermano, hermana, yo estaba en la misma situación que tú, estaba 20 veces peor que tú. Pero en esa oscuridad, en esa tiniebla que yo vivía, el Señor estaba ahí. Abrió mis ojos, me dio la victoria y me empoderó con el Espíritu Santo. Yo hoy puedo testificar de que Cristo vive, que Cristo me ama, que Cristo está conmigo y de que Él está perfeccionando la obra que empezó en mi vida cada día. Y que a pesar de que a veces no le veo, en mi corazón siento ese fuego y sé que Él está ahí. Aunque a veces las dificultades me nublen y parece como que la presencia del Señor no está. Pero yo sé que hay algo especial en mi corazón y Él está ahí. Y cuando tú y yo vamos a buscarle, y no estoy hablando de esas oraciones que a veces hacemos que son oraciones aprendidas o algo religioso que a veces lo hacemos. No, cuando de verdad derramamos nuestra alma delante del Señor, Señor, tú sabes cómo estoy. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Continúa diciendo, porque Él tiene cuidado de ti. Cuando tú derramas toda tu alma sobre Él, Señor, ya no puedo más, yo necesito que abras mis ojos. Necesito sentirte, necesito ser fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Como decía Moisés, ¿no? Si tu presencia no va, yo no me muevo. Pero el Señor dijo, no, yo iré delante. Quitando, derribando todo enemigo que se levante contra ti, dándote la victoria en todas tus peleas. Y eso es lo que el Señor quiere hacer esta mañana. Le voy a pedir al grupo de alabanza que se suba. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.